Saludos a todas, a todos. Muchas gracias a quienes llegan a este espacio cada semana. Gracias por los comentarios que aquí dejan, por compartir también. Hoy vamos a hablar en esta videocolumna de un tema que está en la discusión pública de manera muy amplia y que tiene que ver con las cirugías estéticas para menores, que se ha convertido en una riesgosa tendencia ante los vacíos legales. Y ese es precisamente el título de la videocolumna de hoy. Paloma Nicole tenía 14 años, estudiaba la secundaria, le gustaba practicar deporte, jugaba voleibol y era capitana de su equipo. En fotografías que circulan en redes, se le ve sonriente junto a su papá Carlos Aida Arellano el día de su primera comunión. En otra fotografía, radiante, Paloma Nicole carga un osito de peluche. En una más, viste uniforme deportivo y sostiene un balón. En enero próximo cumpliría 15 años y como supuesto regalo adelantado, el viernes 12 de septiembre, su madre, Paloma Yasmín Escobedo, y la pareja de esta, el cirujano Víctor Manuel Rosales Galindo, la sometieron a procedimientos múltiples de cirugía estética, aumento mamario con implantes, liposucción y lipotransferencia. Paloma Nicole era una adolescente delgada. Su cuerpo aún no terminaba de desarrollarse biológicamente y la sometieron a procedimientos sumamente invasivos. Además, dentro de las intervenciones de índole estético, precisamente este tipo de cirugías, las llamadas cirugías múltiples, tan de moda actualmente, se han convertido en las de mayor riesgo aún para mayores de edad. Como se las harían a espaldas de su padre, para ocultárselo, falsificaron documentos para que pareciera que había contraído COVID. La Fiscalía de Durango ha comprobado que eran documentos falsos. Esa prueba falsa fue la que Paloma Yasmín utilizó para decirle a Carlos que llevaría a su hija a la sierra unos días. La tarde del lunes 15 de septiembre, Paloma Yasmín le llamó a Carlos y le dijo que su hija estaba hospitalizada en condición de gravedad. Carlos alcanzó a verla intubada en coma inducido. Mientras la abrazaba, percibió que tenía un corpiño quirúrgico. El 20 de septiembre, Paloma Nicole falleció. Posteriormente, Carlos comprobaría el engaño. Durante el velorio, descubrió los implantes y acudió a denunciarlo ante la Fiscalía General de Justicia de Durango. La historia expuesta por Carlos Arellano y los avances de la Fiscalía, que incluyen la reciente detención de Paloma Yasmín y el cirujano Víctor Manuel Rosales, han ido revelando las atrocidades e irresponsabilidad de las que fue víctima Paloma Nicole por parte de su propia madre, quien no solo fue quien autorizó las cirugías, sino que se indaga si ella misma habría participado, ya que el cirujano Víctor Manuel la tenía como enfermera y asistente de quirófano, aunque ella no tiene preparación alguna en el sector clínico. Y la adolescente fue víctima de un cirujano inescrupuloso y sin ética. Aunado a que ambos, la madre de ella y su pareja, el cirujano, maquinaron la falsificación de documentos para mentirle a Carlos respecto a la prueba de COVID de su hija. La Fiscalía descubrió también que Víctor Manuel, el cirujano, firmó la documentación para realizar las cirugías, las firmó en su condición de médico, pero también suplantándose como tutor de la niña sin serlo legalmente. El pasado sábado, horas antes de que se realizara la manifestación convocada por Carlos para exigir justicia para Paloma Nicole,
La Fiscalía anunció que la detención de Paloma Yasmín y su pareja, Víctor Manuel, inicialmente se dio por los delitos de omisión de cuidados por parte de la mamá como autora directa y de él como su cómplice al haber puesto en peligro innecesario a la menor. También por falsificación de documento relacionado precisamente con la prueba de COVID. A ella se le imputó también usurpación de profesión porque fungía como enfermera y participaba en los procedimientos quirúrgicos sin estar acreditada. A él se le imputa además el delito de suplantación. La imputación de posible delito de homicidio dependerá de lo que arrojen los exámenes histopatológicos que están en curso. El caso ha conmocionado no solo en Durango, sino a nivel nacional e internacional. Incluso se le ha dado amplia cobertura, colocando en la discusión pública las cirugías estéticas en menores de edad y los vacíos legales, ya que en México no hay una edad mínima para este tipo de intervenciones. Además del negligente y criminal actuar del cirujano, porque en este caso, a diferencia de muchos de los fallecimientos en procedimientos estéticos, que en su mayoría ocurren principalmente en manos de intrusistas o de esteticistas, pero en el caso de Paloma Nicole, quien la intervino es un cirujano con certificación, que pertenece incluso a asociaciones, y aún así su conducta y todas las anomalías en su actuar, según lo informado hasta ahora por la Fiscalía, evidencian su falta de ética y actuación criminal. Porque además de la polémica de intervenir a un adolescente con ese tipo de procedimientos sumamente invasivos y riesgosos, en complicidad con su pareja, a su vez madre de la menor, maquinaron desde el cómo ocultarle a Carlos que a su hija le harían las cirugías y luego cómo ocultar la causa del fallecimiento. También está el hecho irregular de que el cirujano tenía a su pareja como enfermera y asistente en el quirófano, sin que ella tuviera la preparación profesional. Y al respecto, las leyes de salud exigen que cada participante en quirófano sea personal especializado y acreditado. Y es por eso que a ella se le imputa usurpación de funciones. A partir de la carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Durango, que está actualmente en etapa de investigación y en integración, tendrá que indagarse la responsabilidad de cada uno de los participantes, cada uno de los involucrados, y hasta dónde alcanza incluso a la clínica donde se realizaron los procedimientos. Porque también se ha vuelto usual que en esta veta de negocio en que se han convertido los procedimientos de índole estético, los hospitales, las clínicas, simplemente se arrienden sin que el establecimiento asuma ningún nivel de responsabilidad. Y esta es una problemática frecuente. Públicamente, el cirujano Víctor Manuel se anunciaba en páginas de internet dirigidas a turismo estético, a turismo médico, ofreciendo numerosos procedimientos cosméticos y plásticos. En esos anuncios se dice que recibía pacientes internacionales y locales. El sábado pasado, durante la manifestación que acompañó a Carlos para exigir justicia para Paloma Nicole, también se exigió que se legisle para que en México ningún menor de edad sea sometido a cirugías estéticas. Una ley Nicole, bajo la consigna que incluso se leía en mantas de "a las niñas no se les opera". Ambos temas, el justicia para Nicole y que se legisle también al respecto, son temas prioritarios, urgentes, porque el caso de Paloma Nicole ha puesto en la discusión pública una práctica cada vez más frecuente en muchos países, principalmente los de mayor incidencia de turismo estético, como lo es México desde hace ya varios años.
las cirugías estéticas a edades cada vez más tempranas. Los invasivos procedimientos de índole estético en menores de edad se van tornando en una tendencia creciente y cada vez más riesgosa, y está asociada a la manera en la cual desde las redes sociales, influencers, cirujanos, pero también intrusistas y esteticistas promueven y promocionan la cirugía estética para quinceañeras. En diversos países, la problemática de la cirugía estética se ha vuelto materia de discusión pública cuando trasciende el doloroso testimonio de las familias que han perdido a un ser querido. La problemática, por ejemplo, que genera el intrusismo en la cirugía estética también se ha expuesto en diversos momentos en el Congreso mexicano. Pero con el caso de Paloma Nicole se evidenciaron otros vacíos legales, los menores de edad que son sometidos a cirugías estéticas. Y es a partir de que Carlos expuso el fallecimiento de su hija y las circunstancias en las cuales ocurrió, que en el legislativo se habló de la necesidad de reformar la Ley General de Salud para que se especifique que en el caso de menores, las cirugías estéticas se prohíban cuando no exista una justificación médica y científica. En la Cámara de Diputados, el 24 de septiembre, se presentó una primera iniciativa que propone adicionar el artículo 272 bis 1 a la Ley General de Salud a fin de establecer lineamientos claros y estrictos para especificar que en procedimientos a menores de edad debe observarse y prevalecer siempre el principio del interés superior de la niñez. Que para la realización de procedimientos del ámbito estético se fijen y consideren requisitos para su realización, tales como valoraciones médicas fundamentadas, el que se dé el asentimiento de la persona que es menor de edad considerando su grado de desarrollo cognoscitivo, su madurez, el consentimiento informado de quienes ejercen la patria potestad o la tutela y los dictámenes psicológicos que resulten necesarios, según sea el caso. Destaca esta iniciativa que es indispensable evitar más casos de operaciones carentes de sentido médico, que nada protegen el interior superior de la niñez y que desafortunadamente cobran vidas. Se plantea establecer candados legales y que las normas oficiales mexicanas proporcionen la regulación técnica que garantice que únicamente se realicen aquellos procedimientos que tras valoraciones médicas fundamentadas con filtros legales, clínicos, sanitarios y psicológicos adecuados respondan de manera efectiva al interés superior de la niñez y la adolescencia. Y se promete que a partir de esa reforma sea la Secretaría de Salud la que emita las normas oficiales mexicanas en las que se especifiquen los criterios clínicos y sanitarios aplicables. Pero una reforma en ese sentido tendría que ir más allá. Es imperioso también que se legisle no solo en cuanto a la edad mínima para realizarse este tipo de procedimientos y los candados que ya he detallado, sino que se legisle también en muchos otros factores, como la responsabilidad que tienen los establecimientos que alquilan sus quirófanos, porque es una realidad que estos operan como franquicias que simplemente alquilan sus instalaciones deslindándose en casos en que ocurren complicaciones. También se debe legislar en cuanto al alcance de las inhabilitaciones temporales o definitivas que se aplican a los cirujanos o a quienes incurren en mala praxis, porque se ha vuelto también frecuente que simplemente se trasladan de entidad en entidad o incluso a otros países para seguir realizando procedimientos. Y más aún,
Se debería legislar también respecto a las campañas publicitarias, mediante las cuales en redes sociales principalmente se promueve, se publicita, se incita a la cirugía estética a edades cada vez más tempranas. La manera en la que hoy mercadológicamente influencers incentivan y promueven estos procedimientos. Legislar al respecto es urgente porque la tendencia en muchos países es la cirugía estética a edades cada vez más tempranas. La rinoplastia, bichectomía, liposucción, los aumentos de senos o glúteos son de los que tienen mayor popularidad en redes sociales entre las personas cada vez más jóvenes. También adolescentes que comienzan con inyectables supuestamente preventivos sin la orientación suficiente ni la certeza del tipo de sustancias que se utilizan. Las redes sociales se han convertido también en plataformas para difundir y enganchar hacia lo que denominan cirugías express o de supuesto bajo costo y que son el tipo de anuncios que más abundan y que en muchos casos están enmascarando el intrusismo. Sobre ello también debería legislarse y en términos generales verificar que se cumpla con las leyes que se aprueben. Hasta aquí la columna de hoy. ¿Ustedes qué opinan? Dejen sus comentarios. ¿Qué opinan al respecto de lo que aquí se ha planteado? Les invito a que comenten, les invito a que compartan y aquí nos encontramos la próxima semana.